Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal de Nuevo Tiempo y Atención. Entrando en libertad, saliendo en libertad. Continuamos con el último capítulo correspondiente a las técnicas de meditación de Jacobo Greenberg, titulado Técnicas de meditación electrofisiológicas. A partir de este capítulo nos vamos a ir de cabeza a la meditación autoalusiva, a la teoría y a la práctica de Jacobo. Esos vídeos serán unos cuantos, donde explicaré o interpretaré a través de Jacobo cosas como la realidad, el concepto de algoritmo, qué es la experiencia autoalusiva, la mente compartida, la realidad, cómo observar con la mente, y ahí trataremos con técnicas de meditación como el Anapana, el Vipassana. Trabajaremos con las emociones, observaremos patrones en un viaje fantástico de un autor que de verdad ya siempre va a estar conmigo. Dicho esto, vamos a pasar a esta última técnica de meditación, titulada Técnica Electrofisiológica de Meditación. Así que empezamos. Antes de concluir, me gustaría hacer una breve revisión de algunas formas de meditación que utiliza la psicofisiología contemporánea. El propósito de incluir esta técnica es el mostrar cómo puede aprovecharse la tecnología electrofisiológica de finales del siglo XX con una intención de autoconocimiento y exploración espiritual. No existe razón alguna para dejar de aprovechar los avances tecnológicos actuales y no utilizarlos como ayudas para llegar a la iluminación. Y la pregunta que yo me hago es, igual que podemos utilizar estas cosas, también podemos utilizar los psicodélicos, las plantas, los hongos. Pero para eso hay que revisar algunos términos primero. Términos que tienen confluencias entre ciencia y misticismo, entre tecnología y autoconocimiento. En primer lugar, el significado de la actividad electrofisiológica del cerebro se puede entender conociendo cómo se realiza un registro electrofisiológico de la actividad del sistema nervioso. A un sujeto, y aquí nos lo va a explicar, se le colocan unas placas de metal, electrodos, en contacto con la superficie de su cuero cabelludo. Por debajo de estos electrodos, poblaciones gigantescas de neuronas se encuentran activas. La actividad de estas células nerviosas se manifiesta como cambios en potenciales eléctricos. Estos potenciales reflejan las operaciones de codificación y decodificación cerebral de la información. El electrodo capta estos cambios en formas de fluctuaciones eléctricas, es decir, las neuronas emiten electricidad. Neuronas, sinapsis, todo el tiempo. Si somos algo, es electricidad. Utilizando un equipo de amplificación de alta potencia y mínima distorsión, estos cambios pueden ser inscritos en una hoja de papel o activar una pantalla de televisión osciloscopio, en la cual la actividad eléctrica cerebral será vista como fluctuaciones oscilantes. Cualquier cambio de estado mental de un sujeto se refleja en alguna modificación en su actividad cerebral y, por lo tanto, en alguna alteración de estas oscilaciones. Estas investigaciones ya se han hecho con monjes budistas, los han puesto a meditar, los han parado, han entrado en silencio, se los han llevado a pasear, después de pasear han vuelto, se los han vuelto a poner y se ha demostrado que efectivamente hay zonas del cerebro que se hiperiluminan, producto de un entrenamiento que tienen. Cualquier cambio de estado mental de un sujeto se refleja en alguna modificación en su actividad cerebral y, por lo tanto, en alguna alteración de estas oscilaciones. Por ejemplo, un sujeto relajado y con los ojos cerrados manifestará oscilaciones regulares de su actividad cerebral de una frecuencia de entre 8 y 12 ciclos por segundo. A esta banda de frecuencia se le denomina ritmo alfa y refleja una sincronización lenta del disparo eléctrico de las neuronas cerebrales. Disparo lento. Sincronización y disparo lento.
En cambio, un sujeto agitado y con los ojos abiertos manifiesta una actividad beta de mayor frecuencia, 12 ciclos en adelante, y de menos voltaje. Esta actividad refleja un disparo no sincrónico de las neuronas de su cerebro. La primera técnica de meditación electrofisiológica consiste en enseñarle a un sujeto a modificar sus propios ritmos cerebrales utilizando señales de retroalimentación. Por ejemplo, cada vez que su actividad sea alfa, presentarle un sonido con la instrucción de incrementar la duración de este. Cuando el sujeto lo logra, penetrará al ritmo alfa y aprende a mantenerlo. De esta forma, puede enseñársele a un sujeto a permanecer relajado. Es decir, le están enseñando a manejar la vibración. Una segunda técnica experimental y de laboratorio consiste en mostrarle a un sujeto su propia actividad electroencefalográfica, tal y como esta acontece. La presentación puede hacerse utilizando un sistema visual a través de un osciloscopio parecido a una pantalla de televisión. Las instrucciones para el sujeto son las de observar su propia actividad cerebral relacionando sus fluctuaciones con cambios internos, ya sea de pensamientos, emociones, sensaciones corporales, etc. Los experimentos que han realizado y que Jacobo realizó, utilizando este modo de autoobservación, señalan que a medida que los sujetos observan su propia actividad cerebral, los cambios de ella, que al principio no se reconocían como relacionados con eventos internos, comienzan a serlo paulatinamente, hasta que los sujetos son capaces de reconocer sutiles modificaciones psicológicas relacionadas con cambios. Incluye hasta cambios sutiles. Es decir, que si te enseñan el electro de tu cerebro, mientras que estás así, tú empiezas a ser consciente de tu estado y empiezas a modificarlo. Esto se ha hecho en laboratorio. Este descubrimiento de relaciones incrementa notablemente la sensibilidad de los sujetos, haciéndolos aptos para penetrar más profundamente en su interior, observándolo y facilitando la entrada. Se antoja pensar en esta técnica como una especie de meditación vipassana electrofisiológica. Una tercera aplicación de la electrofisiología en el campo de la meditación es la retroalimentación de la correlación interhemisférica, que la explicamos a continuación. Esta técnica solamente se ha aplicado a nivel experimental con resultados notables. La correlación interhemisférica significa el grado de similitud en el funcionamiento de ambos hemisferios cerebrales. A mayor correlación, existe mayor similitud al grado que en una correlación máxima ambos hemisferios funcionan en una forma prácticamente igual. Es decir, sincronía total. Hemisferio derecho e izquierdo, integrados igual. Utilizando un registro electrofisiológico de los hemisferios derecho e izquierdo y alimentando una computadora especialmente programada, se ha logrado retroalimentar a sujetos dándoles información acerca del grado de su correlación interhemisférica. El sujeto recibe sonidos de diferente frecuencia resultante de los procesos de cómputo realizados sobre su propia actividad cerebral. A mí este no me gusta mucho porque hay una injerencia directa de un ordenador, de una computadora. El anterior me gustaba porque tú estás viendo lo que te está, los datos de tu cerebro y al verlos, reconocerlos, tienes una facultad de sé lo que me está pasando. Aquí no sabes lo que te está pasando y un computador te da, en este caso, sonidos. Este en particular no me gusta mucho. En resumen, queridos amigos, la ciencia avanza igual que nosotros avanzamos en el descubrimiento de la mente. Esa es nuestra misión, no tengo duda de ello. Con Jacobo hemos paseado, y bien paseado, por unos cuantos audiovídeos que han tenido que ver con meditación de desbloqueos, meditación de lo emocional, meditación, relajación sistemática y de órganos internos, meditación energía, yo soy y rejuvenecimiento, meditación taoísta microcosmos, meditación cuatro pacuas y pranayama alternado, meditación vastika pranayama, meditación autoalusiva y zen, meditación vipassana y soham, meditación trascendental y sufi,
meditación cabalística, meditación Mahamudra, meditación Dzogchen, meditación hindú, meditación Brahma Kumaris, olmeca, chamánica, taoísta de la risa, meditación Ramana Maharshi y Sri Nisargadatta Maharaj, meditación activa sintérgica e interhemisférica, y hoy cerramos este capítulo de notas de Jacobo Greenberg con estas técnicas de meditación electrofisiológicas. Os envío un abrazo. Gracias por estar y compartir. Gracias a México por darnos este autor tan magnífico, además de los chamanes y de ser un país lindo donde los haya, a su gente. Vamos a continuar con Jacobo, voy a continuar con Jacobo, sin ninguna duda. Y ese continuar va a ser con la meditación autoalusiva y después con la teoría sintérgica. Os envío un abrazo grande. Seguimos en este canal. Voy a empezar ya he empezado a trabajar con los mundos chamánicos, con los chamanes, y vamos a estar un buen rato con eso. También vamos a entrar en el mundo de las entrevistas, conferencias y charlas, diálogos que tuvo Krishnamurti con varios autores, como son David Bohm y alguno más, un físico teórico, para ver que todo es compartido. Que cuando se bajan los flaps, como en los aviones, de la soberbia, del conocimiento, y con humildad nos encontramos unos con otros, podemos encontrar vías, desarrollos y creaciones que llevan al ser humano a un lugar divino. Que tengáis un excelente día. Hasta mañana.